Oye, Pablo, esta semana ha sido semana de inflación. Hoy en España hemos tenido también Francia, Alemania. Ayer tuvimos el IPC en Estados Unidos. Viendo las inflaciones a nivel global, ¿con qué te quedas? ¿Qué mensaje nos das? Bueno, ha habido una décima de ajuste al alza en la inflación general en España y en Francia, ¿no? Pero básicamente muy en línea con lo esperado, igual que con las inflaciones subyacentes. Queda todavía trabajo por hacer, ¿no? Cuando miras inflaciones por encima del 5% a nivel subyacente en Europa, está claro que el BCE ahora mismo lo que se está cuestionando es cuánto margen de maniobra le queda. Y viendo las actas que se han publicado esta semana, es decir, las discusiones que hubo en el seno del Banco Central Europeo en la última reunión, parece como que estamos, si no estamos ya en el nivel de tipos que van a querer mantener, queda una subida, no queda más. Les preocupa, lógicamente, la situación de ausencia de crecimiento en Europa, tienen miedo de que si siguen subiendo puedan provocar una recesión y eso les obligue luego a tener que bajar las tasas de interés de forma agresiva. Están con muchas dudas y ahora surge la situación del problema de Israel, el comportamiento del petróleo. Yo creo que ellos y todos, ¿no? Notamos una incertidumbre brutal. Lo que sí parece bastante obvio es que tanto si queda una subida como si no, vamos a tener que convivir durante bastante tiempo con niveles de tipos de interés como los que tenemos actualmente, ¿no? Que son claramente restrictivos y que irán haciendo pues, su labor de enfriar los precios, pero también a costa de enfriar la economía. Ujú. Lo que sí que parece es que el mercado descuenta respecto a la Reserva Federal de Estados Unidos que podría haber una subida más de tipos, pero no ahora, sino en la última de este año 2023. Sí, ahora los bancos centrales ya han hecho una carrera muy rápida a la hora de poner los tipos donde los han situado y quieren juguetear un poco con ese tramo marginal de la subida, decir, bueno, no tengo prisa, ¿no? Mucha gente cree que nos va la vida en si suben o no más de 0,25 ahora o en diciembre o en noviembre. Realmente es una subida muy puntual. Lo que tenemos detrás es lo que importa. Estábamos en el menos 0,50, nos hemos ido hacia cotas del 4%, dependiendo de qué tipo de referencia mires. Has hecho una subida extraordinariamente rápida y violenta y los efectos de eso te van a llegar tanto si sube 0,25 extra el BCE como si no te lo sube. Simplemente mantener los tipos aquí va a tener un efecto que se va a ir notando trimestre a trimestre. Piensa que mucha gente todavía no tiene vinculado el coste de financiación que ha situado el Banco Central a los préstamos, líneas de crédito de empresas, financiación de los gobiernos, hipotecas. Ha sufrido una parte solamente del castigo, pero a medida que pasen los trimestres y se vayan reseteando esos costes de financiación al nivel de tipos del BCE, nos va a hacer mucho daño en el bolsillo. Claro, la cuestión es cuánto tiempo los tipos de interés se van a quedar aquí. Esta semana, hablando con distintos economistas, me decían que la bajada de tipos de interés la esperaban o finales de 2024 o incluso 2025. Y me decían que llegaría antes en Europa porque el deterioro del crecimiento es mucho mayor en Europa. ¿Tú también lo ves así? Sí, yo creo que los bancos centrales no tiene ningún sentido que nos creamos pronósticos y máxime cuando estamos hablando de más de un año vista, porque es que no han dado una buena desde 2020, es decir, han fallado estrepitosamente. Que la situación era muy complicada y todos lo sabemos y no era nada fácil acertar. Pero desde 2021, cuando hablaban de que no, el problema de la inflación era transitorio, hasta aquí, la verdad es que han tenido que ajustar sus pronósticos en cada una de las reuniones, tanto en el lado de la inflación como en el lado de crecimiento, como en el lado del precio del petróleo, como por el lado del tipo de cambio. Es decir, es que han errado todo lo que se podía errar, con lo cual no tiene ninguna lógica que de repente ahora que nos digan no vamos a bajar tipos hasta 2025 y nos lo creamos a pies juntillas. La realidad es que ellos hoy, cuando miras su presentación de pronósticos, te dicen que esperan que la inflación haya vuelto al 2% en Europa para el último trimestre de 2025. Si eso fuese cierto, evidentemente nos queda mucho tiempo por delante con los tipos altos como estamos ahora.
pero es que también es muy probable que no estén cuantificando el daño económico que van a provocar con lo que han hecho. Si hay una recesión profunda en 2024, no van a esperar a 2025 para llevar a cabo una bajada de tasas de interés. Por eso yo no confío en que vayan a errar en todos los pronósticos, que no vayamos a tardar tanto en tener la inflación al 2% y, por supuesto, que el crecimiento económico nos obligue a bajar las tasas de interés mucho antes de lo que dicen. Oye, y en Reino Unido la situación es diferente porque esta semana hemos tenido datos macroeconómicos también relevantes. Ahí al Banco de Inglaterra le queda más margen, más trabajo para doblegar a la inflación. Sí, el Reino Unido también tiene unas tendencias que son positivas en términos interanuales. Estamos viendo esa corrección en la tasa de aumento de la inflación, pero está altísima. Y lo mejor que les está pasando es que el Banco de Inglaterra tenía una presunción de vamos a entrar en una recesión complicada durante 2 años y de momento la economía está aguantando, no crece apenas en torno al 0,5%, pero está aguantando ahí en ese límite, a pesar, por ejemplo, de que la producción industrial ha salido mucho peor de lo esperado. Cuando la economía te da ese margen de maniobra y con una inflación todavía tan alta, lo más probable es que los tipos en Reino Unido pues se puedan situar en el entorno del 5,5% al 6%, que es un poco el pronóstico de que tienen las casas de inversión en este momento. Ahí a todos los países, a todas las economías, pregunta el encarecimiento de la vida, ¿no? El IPC. Y el IPC podría resistirse mucho más en esta recta final de año, viendo que el gas se ha disparado en esta semana por el conflicto en Israel en torno a un 15%. ¿Cómo ves el precio del petróleo? Porque el precio del petróleo sí que reaccionó de forma rápida el lunes, martes, pero luego ya como que se ha calmado. Leía también informes que decían, oye, que el precio del petróleo no es más por el lado de la oferta, que bombeen un poco más o un poco menos, sino por el lado de la demanda, que se espera que vaya siendo menor, aunque si tenemos problemas con gas y con suministro, no sé cómo ves ahí el crudo y el gas. Pues creo que has hecho una valoración perfecta, ¿no? Hay dos componentes, demanda Bueno, y yo oferta. solo me hago preguntas, soy un mar de dudas, Pablo. A veces las preguntas son eso y no hay muchas respuestas, porque es Ya. cierto que tenemos a la OPEP que ha declarado de alguna manera sus intenciones todo este año de no queremos que el precio del petróleo baje de $80 el barril, y cada vez que se produce esa situación vemos cómo acuden al recorte de la producción, o sea que su nivel psicológico está bastante definido. Por otro lado, tienes a Estados Unidos, que había estado volcando reservas estratégicas a un ritmo sin precedentes para conseguir bajar el coste de la energía, concretamente de la gasolina. Y luego tienes dos factores, antes solo era uno, que era la guerra en Ucrania, y luego aparece el factor de Israel, ¿no? Y dices, bueno, ¿es realmente un problema? Y dices, no, Israel como tal no afecta en términos de petróleo, sí afecta en términos de gas, porque es uno de los principales exportadores, sobre todo hacia Europa. ¿Qué va a pasar en Israel? Digo, bueno, la situación yo creo que es muy complicada, ¿no? Porque cuentan con el apoyo incondicional de Estados Unidos, al menos mientras esté Biden en el poder. Ya hemos visto que Trump probablemente cambiaría mucho la situación de Estados Unidos en los conflictos geopolíticos actualmente si cambiase el año que viene la presidencia. Pero por el lado de cuánto se va a escalar este conflicto, van a participar más países, se va a romper ese apoyo que estaban a punto de firmar Arabia Saudí con Israel y que estaba auspiciado por Estados Unidos. Buah, ahí es un polvorín, se va a involucrar más Irán, va a haber algún tipo de sanciones contra el petróleo iraní, que está aumentando a un ritmo de 700.000 barriles diarios sin que nadie diga nada, y Estados Unidos mira hacia otro lado porque le interesaba que Rusia no tuviese una cuota de mercado excesivamente grande. Hay tantos factores ahí abiertos, y no tenemos ninguna información de insider, o sea, leemos lo que leemos en la prensa en general, no sabemos más. Por tanto, yo creo que sí parece que hay un suelo al petróleo por parte de la producción, por parte de la oferta, pero la demanda, si se da el escenario de desaceleración económica, se va a reducir. Yo lo veo complicadísimo hacer un pronóstico del petróleo, pero sí me atrevería a decir que parece razonable que mucho recorrido a la baja no debiera tener. Eso no quiere decir que tenga que subir, podríamos verlo estabilizado y con volatilidad a lo mejor entre los 80 y los $100 el barril. Y con ese escenario
pues creo que el BCE calculaba más o menos, estimaba que sus pronósticos habría que subirlos en inflación en 1/10 solamente. Es decir, tampoco va a ser algo que cambie completamente la película de lo que están barajando bancos centrales en este instante. Pero desde luego no ayuda, como es lógico, este conflicto porque mantiene el precio de la energía más alto que antes. ¿Te ha sorprendido la reacción de bolsa, bonos y crudo a este conflicto? ¿Se lo han tomado, no sé, muy serenamente, por decirlo de alguna manera? ¿Te ha llamado la atención? Bueno, yo creo que por un lado hemos tenido una noticia positiva en el tamaño de los stocks de petróleo de Estados Unidos que sorprendieron muy positivamente con un stock de más de 10 millones que no se esperaban. Hay gente que lo lee por el lado negativo y dice es porque hay menos demanda, por tanto se está desacelerando la economía, pero no está muy claro por qué es y eso te ayuda a empujar un poco el precio del crudo hacia abajo. Por otro lado, no estamos viviendo una situación como en el año 1973, donde el conflicto bélico era de todos los países árabes contra Israel, eso no está ocurriendo ahora, y aquello sí que provocó que el petróleo subiese un 300%. Con lo cual, bueno, estamos yo creo todo el mundo valorando, ¿no?, qué va a pasar. Israel va a seguir con va a seguir con la invasión terrestre en la zona de Gaza, va a atacar Hezbollah desde Líbano, cuál es la postura de Irán. Bueno, es que está todavía todo ahí un poquito en el aire, ¿no? Como para hacer un análisis definitivo, ¿no?, de si esto debería tener un sesgo mayor o menor. Pero sobre todo lo que creo que nos pasa a todos es que ves los bonos, por ejemplo, y dices, deberían subir mucho más en términos de rentabilidad. Digo, tal vez no, tal vez si crees que queda prácticamente una subida máxima de tipos adicional y luego va a venir una desaceleración económica, tal vez has visto los máximos del precio de los bonos. Y si no hay desaceleración, si no hay desaceleración económica, entonces es muy probable que veas superar Ya. las cotas actuales de rentabilidad. Está todo Ya, muy en pero el aire. ya es la macro lo que importa y ahora la geopolítica está en un segundo plano. Y cuando estalló la guerra de Ucrania vimos que esa semana fue un auténtico golpe a todos los activos. O sea, no, Sí, no tiene nada que ver. pero yo creo que cuando ocurrió el tema de Ucrania tenías un efecto totalmente directo sobre el coste. Dependía Europa tanto de la energía de Rusia en términos de gas, en términos de petróleo, y especialmente Alemania, que era el motor europeo, que cuando cortas el lazo del consumo de energía te encuentras con un abismo, ¿no? Y dices, ¿y ahora qué diablos hacemos? ¿A qué precio vas a importar esta energía? Y se produjo una subida del petróleo hasta $133 barril, el gas se disparó, se cuatriplicó en cuestión de mes y medio. No estamos en una situación tan parecida. Si estuviese en el conflicto bélico metido Arabia Saudita, seguro que verías un comportamiento del petróleo y de las bolsas muy distinto, ¿no? Ahora mismo el mercado responde a aquello que le afecta directamente en el plano económico y aquí este tema geopolítico afecta un montón, pero a nivel económico no tiene un efecto tan devastador como lo que era pues vetar a Rusia como principal suministrador de energía para el bloque de Europa. Oye, para terminar el círculo del análisis de toda esta semana, me gustaría mirar a China. Hemos tenido hoy mismo datos de inflación, tenemos también datos de comercio. Hemos pasado una semana en la que ha habido semana de oro, ¿no? De vacaciones y no sé si ha sido tan de oro o no tan boyante para los mercados. ¿Cómo ves China? Que está siendo la gran decepción, ¿no? Porque había una de las grandes apuestas para este año 2024, 23, era China. Y sin embargo, mucho menos fuego artificial de lo que se esperaba. Sí, la gente arrancó con una visión ultra positiva en el primer trimestre. Veníamos de abandonar la política COVID-0, como recuerdas, justo a finales de 2022 y se subieron muchísimo las expectativas. El gobierno chino decía que iba a crecer al 5, 5,5 y ya los bancos de inversión empezaron a hablar de 5,5 a 6% de crecimiento este año. Y luego, pues el problema del mercado inmobiliario es un problema que no se cambia de un día para otro, sino que esa tendencia de deterioro sigue ahí. Vemos como alguna otra promotora inmobiliaria como Countrywide también tiene problemas serios como Evergrande. Eso genera muchas dudas. Por otro lado, vemos que
A diferencia de lo que hicieron en Estados Unidos y en Europa, el gobierno chino no pierde la cabeza y empieza con políticas fiscales y monetarias ilimitadas, como se hizo aquí en el COVID, de abrir el grifo y crear el 25% de todos los dólares del mundo se crean en año y medio, y aquí nadie dice nada, ¿no? Regalamos dinero, mandamos dinero a los buzones de los ciudadanos para que sigan consumiendo aunque estén en su casa sin trabajar. Eso es lo que se hizo en Estados Unidos, ¿no? En Europa otras medidas un poco menos drásticas, pero también brutales. En China no pasó. China no se hizo esto. ¿Cuál es la diferencia? Que se publica el dato de inflación de China y lleva siendo así ya meses, muchos meses, y es 0%. China no tiene inflación, cuando en Europa y en Estados Unidos estamos angustiados con la pérdida de capacidad adquisitiva de nuestros ciudadanos, de nuestras empresas, por todo lo que hemos hecho en política agresiva. Y ya esta semana, que es cuando viaja toda la población, donde se produce una especie de termómetro natural de consumo, de gasto, y dices, bueno, ¿qué tal ha sido? Es un pelín por debajo de lo que estimaba el gobierno. Respecto a los últimos años, digo, espectacular, claro, el mejor de los últimos 3 años, pero es que no tiene sentido. Estábamos con el COVID cero en cuanto a política y no se podía mover la gente. Es normal que salga bien. ¿Cómo lo comparas con 2019? Que es el año antes de que se produzca un evento que altera todo el comportamiento habitual. Digo, pues muy en línea, ligeramente mejor que 2019. En 2019 China crecía el 6%. Mi lectura no es mala. ¿Por qué? Dices, no tienen inflación, están aplicando política monetaria y fiscal expansiva, pero de forma tranquila, no de forma de locos. Y tarde o temprano vas a encontrar un suelo. Mientras tanto, el sentimiento es de capitulación. Todo lo que lees es negativo. No acaban de arrancar, el consumo digo, es sentimiento negativo. Ha habido corrección en las valoraciones de bancos, de inmobiliarias, la propia bolsa ha caído mucho, sentimiento ultra negativo, y mientras tanto están metiendo estímulo monetario y estímulo fiscal, justo lo contrario a lo que hace el resto del mundo. Para mí es el clima en el que tienes que meterte, es el clima donde hay que invertir, cuando nadie más quiere hacerlo. Con una visión de medio largo plazo, siempre digo, con una visión de 5 o 10 años vista, creo que es una oportunidad. Oye, y para terminar, mirando a la próxima semana, ¿de qué vas a estar pendiente? Bueno, por supuesto, de la evolución de la situación de Israel, que va a ser muy importante. Hoy salen datos de confianza del consumidor y expectativas de inflación a última hora en Estados Unidos, que también va a ser importante. Datos de consumo y de producción industrial en Europa esta mañana. Y datos de vivienda en Estados Unidos. Pero probablemente los datos que van a ser más interesantes son los de China, porque la semana próxima conoceremos el dato de PIB, el dato de producción industrial, el dato de consumo y los datos de vivienda, que es probablemente aglutina todo el set de información que tanto preocupa al mercado en este momento. Y en Europa veremos el dato de inflación, pero no va a haber mucha variación, porque si ya hemos visto los definitivos de Alemania, Francia y España, ya sabemos que el preliminar que nos dieron hace unas semanas va a ser prácticamente una copia de lo que salga. Yo me centraría mucho en China y en la evolución de Israel. Oye, y va a ser muy importante mirar los resultados empresariales. Bancos tecnológicas van a empezar con su semana grande y entiendo que hay tener en cuenta las empresas que puedan sufrir menos en márgenes el efecto de la inflación, las empresas con un menor endeudamiento por ese encarecimiento de la financiación y las empresas que tengan una mayor exposición al dólar, ¿no? Sí, lo que pasa es que no olvidemos que cuando tú miras los vencimientos de la deuda de las empresas, en Europa casi todas se van a concentrar en el año que viene, en 2024. En Estados Unidos, aunque en 2024 es muy grande, el punto álgido es 2025 y 2026. ¿Qué quiere eso decir? Que si tú pediste un préstamo hace 3 años, no lo tienes que renovar hasta 2025, no te está afectando para nada la subida de tipos de interés en términos de coste de financiación. Por eso hay mucha gente que dice, no, no lo noto, no lo noto. Digo, sí, claro, bébete 7 chupitos de tequila seguidos y 5 minutos después de habértelos bebido tampoco lo vas a notar, ¿eh? Pero cualquiera que haya bebido tequila, viendo lo que has hecho, te diría, tú ya vas cocido. No lo sabes, no lo notas, pero ya vas cocido. Con lo cual, en los resultados hay que dar un cierto margen de maniobra a que esto que se ha hecho, que ha sido la velocidad más elevada de la historia, tenga el efecto. No lo vamos a notar tan pronto.